Bienvenidos a Fragmentos con Sentido. Hoy nos adentramos en un tema que, nos afecta a todos en algún momento, ¿verdad? La adversidad. Sí, una realidad inevitable de la vida. La pregunta es, ¿cómo la abordé? Exactamente. ¿Nos dejamos vencer o la convertimos en una oportunidad para crecer? Y este episodio en particular explora cómo las ideas de filósofos, escritores, pensadores nos pueden ayudar a replantearnos nuestra visión de la adversidad. Interesante. Y vaya que hay tela para cortar. Empieza con este concepto de la adversidad como maestra. Me gusta. Ernest Renan dijo, los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca estériles. Cierto. Es decir, incluso cuando duelen, siempre hay aprendizaje. Totalmente. Y Séneca, el filósofo estoico, lo lleva un paso más allá. Dice, nadie es menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, porque no tiene oportunidad de ponerse a prueba. ¡Wow! Fuerte, ¿no? No solo es una maestra la adversidad, sino que también es como un crisol donde se pone a prueba nuestra fortaleza y se revela nuestro verdadero carácter. Exacto. Y Aristófanes lo resumió de forma brillante. En la adversidad se revela la virtud. Me quedo con esa frase. Y me pregunto, ¿qué experiencias desafiantes te han marcado a ti, querido oyente? ¿Qué aprendiste de ti mismo, de tus valores, de lo que realmente importa? Es una buena pregunta para reflexionar. Y ya que hablamos de desafíos, es importante también recordar el papel del apoyo en esos momentos difíciles. Cicerón lo dijo de manera perfecta. En cuanto a la adversidad, difícilmente podrías soportarla si no tuvieras un amigo que sufriera por ti más que tú mismo. Es verdad. Ahí se ve el poder de la amistad verdadera, ¿no? De tener a alguien que no solo te comprende, sino que siente tu dolor contigo, aligerando la carga de alguna manera. Una observación profunda. Y esta idea de la adversidad como filtro para la amistad verdadera se repite a lo largo de la historia. Hay una frase anónima que dice, la prosperidad hace amigos y la adversidad los pone a prueba. Es cierto. Es fácil estar rodeado de gente cuando todo va bien, pero cuando llegan las dificultades, ahí se ve quién está realmente ahí para ti. Y Sócrates lo dijo muy claramente. Probamos el oro en el fuego y distinguimos a nuestros amigos en la adversidad. Tal cual. Y Epicteto añadió, en la prosperidad es muy fácil encontrar amigos, en la adversidad nada es más difícil. Qué cierto. Y de nuevo, la invitación a reflexionar. ¿Quién ha sido esa presencia constante en tu vida? ¿Cómo te han moldeado esas relaciones? Preguntas importantes para considerar. Y no olvidemos que la adversidad no solo revela nuestro carácter y nuestros verdaderos amigos, sino que también tiene un poder increíble para impulsarnos hacia adelante. Aquí es donde se pone interesante. Imagina una cometa, ¿no? Que vuela más alto contra el viento. José Ingenieros dijo, los hombres fuertes son como las cometas, se elevan cuando el viento se opone a su ascenso. Winston Churchill lo segundo. La cometa se eleva más alto contra el viento, no con él. Es casi contraintuitivo, ¿verdad? Solemos pensar que la comodidad y la facilidad nos llevan al éxito, pero a veces es la lucha la que realmente nos eleva. Claro, tiene sentido. Es como dijo G.K. Chesterton, las cosas muertas pueden ser arrastradas río abajo, solo un ser vivo puede ir contra la corriente. La adversidad es una prueba de que estamos vivos, luchando. Me gusta esa imagen. ¿Verdad? Y en lugar de ver los obstáculos como muros en el camino, Rainer Maria Rilke nos anima a convertirlos en oportunidades de crecimiento. Dijo, convierte tu muro en un escalón. Una imagen poderosa, ¿no crees? Se trata de usar ese desafío para subir un nivel más alto. Sin duda, una perspectiva muy inspiradora. Hablando de subir de nivel, me llama la atención la dualidad entre la prosperidad y la adversidad. Aristóteles, el gran filósofo, veía la sabiduría como algo valioso en ambas. Dijo, la sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Es decir, la sabiduría se adapta a las circunstancias. Nos permite brillar cuando las cosas van bien y nos protege cuando llegan las tormentas. Exactamente. Pero Montesquieu lo vio de otra manera. Usó una analogía muy peculiar. La adversidad es nuestra madre, la prosperidad es solo nuestra madrastra, lo que implica que la adversidad, por dura que sea, es la que realmente nos forma y nos moldea. Interesante analogía. Nos hace pensar en el rol de la dificultad en nuestra formación. Cuando todo es fácil, podemos volvernos complacientes. Pero cuando nos vemos obligados a superar obstáculos, ahí es donde realmente se pone a prueba y se refina nuestro carácter. Totalmente. Y Fenelon advertía sobre aquellos que dejan que la prosperidad les infle el ego, diciendo, los que son más insolentes en la prosperidad son en la adversidad los más débiles y cobardes. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no se muestra en la cima de la montaña, sino en el valle. Exacto. La adversidad no es solo una lucha personal, sino también un espectáculo humano. Oliver Goldsmith capturó esta idea muy bien cuando dijo, el mayor espectáculo es un hombre luchando contra la adversidad, pero hay otro aún mayor, ver a otro hombre lanzarse en su ayuda.
Esa frase es un testimonio del poder de la empatía y la compasión, ¿no? De la voluntad de ayudar a alguien en su momento de necesidad. Sin duda. Pero también hay una advertencia en estas reflexiones. Diego de Saavedra Fajardo dijo, rendirse a la adversidad es ponerse de su lado. Rendirse, ceder, no es solo aceptar la derrota, es elegirla. Y eso nos lleva quizás a la conclusión más importante de todo esto. La importancia de encontrar esa fuerza interior para seguir adelante. Luis Antoine Caraccioli lo expresó de manera hermosa. Nada es más admirable y heroico que sacar valor del seno mismo de la desgracia y revivir con cada golpe que debería darnos la muerte. Es convertir cada revés en combustible para nuestro fuego. Una prueba de que seguimos en la lucha. Me encanta esa idea. Encontrar esa chispa de resiliencia incluso en los momentos más oscuros. La adversidad, por universal que sea, es también muy personal. Como cada uno elige responder, aprender, crecer, eso es lo que define el camino. Es la esencia misma de la resiliencia, ¿no? Sí, encontrar esa fuerza interior, incluso cuando parece imposible. Hemos explorado tantas facetas de la adversidad, ¿verdad? Como maestra, como prueba de amistad, como motor de crecimiento. Como contraparte de la prosperidad, como crisol para el carácter. Ha sido un viaje fascinante a través de estas citas, estas reflexiones. Y creo que solo hemos rascado la superficie. Sí, hay mucho más por descubrir. Pero lo importante es que cada una de estas perspectivas nos puede ayudar a afrontar los desafíos con una mentalidad más empoderada. Sin duda. Y eso me lleva a una pregunta para ti, querido oyente. Cuando te enfrentas a la adversidad, ¿cuál es tu primer impulso? Ajá. ¿Buscas apoyo o intentas enfrentarla solo? Esa es una pregunta clave, porque a veces pedir ayuda es el acto más valiente. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, ¿cómo puedes tú ser esa fuente de fortaleza para otros que estén pasando por momentos difíciles? Recuerda lo que dijo Goldsmith. Ver a alguien tender una mano amiga es un espectáculo admirable. Es un bonito recordatorio de que incluso en medio de la dificultad siempre hay espacio para la conexión, para la compasión. Así es. Al final de esta inmersión en la adversidad, te animo a que sigas explorando estas ideas. Profundiza en las palabras de estos filósofos, de estos pensadores, y observa cómo su sabiduría te puede guiar en los desafíos inevitables de la vida. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que te haya gustado y que te haya dado algunas ideas para reflexionar sobre la adversidad. Y recuerda, la adversidad no es el final. Es una oportunidad para aprender, para crecer, para ser mejores personas. Si te ha gustado este programa, suscríbete a Fragmentos con Sentido y compártelo con tus amigos. Y no te olvides de descargar el documento con las frases del episodio. Los enlaces están aquí abajo. Hasta pronto. Hasta la próxima.